Hola, hola, saludos a todos. Desde la asignatura de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, presentamos nuestro segundo podcast educativo que lleva por nombre Contadores y Administradores hablan de Derecho. Modera quien les habla, la profesora Carlina Fernández, y desde ya comenzamos hoy con el episodio 9 denominado Elementos idiosincráticos del venezolano. Para entenderlo un poquito mejor, hoy tenemos con nosotros como invitados especiales y expertos a Ángeles Castillo, Elías González, Génesis Fernández, Guzmeri García, Nicole Contreras, Joneikel Castillo y Yusneidi González. Ellos son estudiantes del primer semestre de las escuelas de Administración Comercial y Contaduría Pública. Tema bonito el de hoy, muchachos. Vamos a dar comienzo. Para ello les pregunto, ¿cómo debemos entender el tema de la idiosincrasia? Buenas tardes a todos. Bueno, el tema de la idiosincrasia, el tema de la idiosincrasia tiene que ver con las características e identificaciones de un país. En este caso estamos hablando del de Venezuela. Es aquello que parte del diario vivir. Es aquello que parte del diario vivir del residente venezolano. Es la forma de actuar, pensar, cómo nos comportemos. Eso es lo que es eso es lo que trata la idiosincrasia. Esa forma en cómo pensamos, actuamos, sentimos. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar en la parte gastronómica de nuestro país, lo que se trata como la cachapa, el pabellón que viene del estado Zulia. En la parte de la música, el joropo, el tambor, la forma en el dialecto de cómo hablamos. Por ejemplo, en el estado Zulia dicen que molleja es algo asombroso para ellos. En Naguará se trata del estado Lara, que también es asombroso, es algo un asombro para ellos. Claro, los diferentes dialectos que tienen en diferentes estados, o sea, ajá, lo que es el zuliano, el carabobeño, el caraqueño en sí, tienen diferentes costumbres, exactamente. Pero, ¿qué es la idiosincrasia en sí? La idiosincrasia es todo aquello que nos caracteriza como venezolanos, a nosotros que somos venezolanos, evidentemente. Identificación. Exactamente. Entonces, todo aquello que nos caracteriza como venezolanos, que son como la calidez, la solidaridad que tiene el venezolano con la gente de fuera y con el mismo venezolano en sí. Generalmente el venezolano tiene una actitud muy alegre hacia la vida, muy enérgica, muy solidaria, por así decirlo. Pero también la idiosincrasia no es solo el cómo se comporta el venezolano, sino también las costumbres que tiene el venezolano, ya sea la música, ya sea también la expresión verbal, lo que es la comida, la religión, la creatividad e incluso la solidaridad de la que ya se habló anteriormente. En general, los elementos idiosincráticos son todas aquellas características que nos unen como nación. Sobre esto hay una pregunta muy interesante que es sobre cuando un venezolano emigra, ¿pierde su idiosincrasia, sí o no, y por qué? En realidad sí le puede optar, ya no la pierde, pero sí puede optar la del otro país, ya que es como que simplemente adoptar las culturas que tiene el otro país, y como por ende ya tiene una, no necesariamente tiene que perder la que ya tiene. Adapta las culturas del otro país a ellos, simplemente con hacer algo típico. Es, por ejemplo, en otro país se celebra Halloween, aquí no se celebra Halloween y aquí celebran eso. O sea, es simplemente adoptar, no porque tú adoptes algo estás perdiendo parte de tu nacionalidad o idiosincrasia. Exactamente. En realidad la idiosincrasia es más que todo como el carácter y temperamento del venezolano, es su forma de ser, como mencionaban mis compañeros anteriormente. Las culturas se pueden adoptar, pero la idiosincrasia no es algo que quizás se pueda perder del todo, porque es más que todo la forma o personalidad que tiene el venezolano. O sea, si un venezolano emigra a cualquier otro país, él va a seguir teniendo contacto con sus culturas, ya sea porque aún viviendo en otra parte, él va a seguir comiendo sus arepas,
hablando con su familia, usando sus palabras. Eso, igual ellos, de tanto vivir fuera del país, ellos adoptan palabras del extranjero, etcétera. O sea, no perdemos las costumbres, sino que si vamos a otro país, adoptamos porque en el tiempo en que estamos allá, nos hace también ser parte de ellos. Es como Es algo parte de así, adoptar una como una nacionalidad. fusión, algo así, una Sí. fusión de... Sí, pero Claro, sería también una como- persona puede tener idiosincrasia de diferentes países debido Ok. al tiempo que viven en otros Es que de partes. hecho creo que nosotros los venezolanos, como lo mencionó ella, somos así. Estamos celebrando Halloween, digo estamos en general como sociedad venezolana, y no es de nuestra cultura, efectivamente. Y sin embargo ya se ha insertado de tal manera que se ve como natural. Efectivamente es un elemento idiosincrático de otra nación. Una de las características que tenemos los venezolanos es que somos muy calurosos, nos gusta dar abrazos, nos gusta estrechar la mano, nos gusta dar besos en el cachete y así. También nos gusta compartir bastante. De hecho tenemos un dicho que es donde come uno, comen dos. Entonces nos gusta compartir, somos amorosos. Si un venezolano sale del país, ¿cuáles serían los elementos o algunas características que nos diferenciarían de otros gentilicios? Por ejemplo, si estamos en Estados Unidos, por ejemplo, el comercio de McDonald's, a diferencia de nosotros que comemos la arepa. Esa es una diferencia entre un país y otro país. En este caso, el que estamos hablando de Venezuela. Venezuela tiene un dialecto muy excepcional a diferentes países. Tenemos el guaro, el andino, el zuliano, el caraqueño, que son el llanero, que son muy diferentes en cualquier región del país, igual que internacionalmente. Ok, pero aportando o agregando, añadiendo a lo que dice el compañero, ¿qué nos diferencia de otros gentilicios? Estando incluso en el extranjero o dentro de nuestras fronteras, ¿qué nos diferencia de otros gentilicios, de personas de otras nacionalidades? Eso depende del gentilicio que se utilice en este caso. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a un país del primer mundo, un país ya sea europeo o americano, tienen otras costumbres, ya sea el idioma, ya sea las costumbres que se dan en ese país, ya sea culturalmente, muchas características, ya sea físicamente, porque realmente entre todos los países muchas veces físicamente nos diferenciamos mucho por ciertas características físicas que tienen esas personas. Ya para cerrar, ¿cómo creen ustedes que se trata al extranjero dentro de Venezuela? A los extranjeros se les da un gran aprecio, ya sea que le enseñamos a que sean solidarios. No es como en otros países que tratan mal a los venezolanos los incluimos en nuestro país, le enseñamos las costumbres, las religiones, a ser emprendedores, a salir adelante. También una de las características que tenemos es que nos hacemos amigos de todos. En ese caso vemos si el trato de un extranjero, que le respondemos bien, lo tratamos bien, con respeto, afecto. Entonces esa es una de las cosas del recibimiento que tiene el extranjero con el venezolano. Hay algo que nos diferencia bastante, es porque somos de buen corazón y, como decían todos mis compañeros, somos solidarios y nos diferenciamos en todo el mundo porque tratamos así no nos conozcamos. También es porque, o sea, el venezolano en lo particular no tiene ese tipo de discriminación hacia otras personas, ya sea porque sea chino, árabe, así sea negro, o sea, no hay ese tipo de discriminación hacia las personas. Se trata con el mismo aprecio, con el mismo cariño que se trata el mismo venezolano, porque se está adoptando a la nacionalidad, y si está en un país se tiene que, o sea, adoptar a él y no por ende discriminar porque sea de otra región o hable otro idioma o sea simplemente de otro color.
Bueno, creo que con esto damos por finalizado, más que completo. Ojalá y nos escuchen en otras latitudes, los estén escuchando a ustedes en cualquier lugar del mundo. Esperemos que sea así. Con esto cerramos y agradecemos a todos nuestros oyentes por estar allí. Nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube e Instagram como Nota y Café. Los esperamos hasta un próximo episodio y recordemos, contadores y administradores hablan de derecho.